¿Cómo inició el catolicismo? ¿Cómo empezó el catolicismo? 31 curiosidades. Ok. La Iglesia Católica es una de las instituciones más influyentes a nivel mundial y la más antigua del mundo occidental. Hoy en día, más de 1.000 millones de personas profesan esta fe, una religión con una historia de casi 2000 años y con aspectos muy diversos. El catolicismo, tal como lo conocemos hoy, tiene sus raíces en el cristianismo, por lo que es casi imposible separar los antecedentes de la Iglesia Católica de los del cristianismo. Según la tradición católica, Jesús fundó la Iglesia, y el Papa es el sucesor de Pedro, el apóstol de Jesús. Ok. En este sentido, presentaremos una narrativa cronológica que abordará curiosidades sobre el catolicismo y sus inicios. Primero expondremos datos acerca de Jesús de Nazaret, ya que es la figura central del cristianismo. Ok. Seguidamente, cómo surgió esta nueva profesión de fe. Y por último, cómo derivó en lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Interesante. Jesús de Nazaret es el génesis del catolicismo y del cristianismo en general. De acuerdo con la mayoría de los historiadores, Jesús de Nazaret nació en Belén de Judea entre los años 6 y 4 a.C., durante los reinados de Herodes el Grande de Judea y el emperador romano Augusto. Ok. Jesucristo es la encarnación de Dios, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Por ello es la figura principal del cristianismo y la segunda persona de la Santísima Trinidad en muchas religiones cristianas. San Juan describió a Jesús como el Hijo Eterno de Dios debido a su naturaleza divina. Jesús no solo posee una naturaleza divina, sino también una humana, lo que para el catolicismo lo convierte en 100% Dios y 100% hombre. Interesante. Esta unificación de ambas naturalezas en una sola persona hace de Jesús un modelo de virtud y piedad, rasgos que todo cristiano, incluyendo a los católicos, debe aspirar a tener. Ok. Para el catolicismo, Jesús es el fundador de la Iglesia Católica Romana, que predica el amor a Dios y al prójimo. Pregunto, ¿Jesús es el fundador de la Iglesia Católica? Dígame qué opinan. La Iglesia Católica sostiene que su historia está fundamentada en la vida, obra y resurrección de Cristo, así como en la obra de sus apóstoles. 2. El bautismo de Jesús de Nazaret y el inicio de su misión pública. En el año 28 de Cristo, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, según el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, lo que marcó el comienzo de su misión pública. Los últimos 3 años de su vida fueron los más destacados y significativos, ya que en ellos se condensan los fundamentos del cristianismo. Aunque era judío y sus enseñanzas no estaban alejadas de las creencias judías, les dio una visión más ampliada, otorgándoles un nuevo significado. Ok. 3. Jesús escoge a los 12 apóstoles y sienta las bases de su iglesia. Jesús eligió a 12 apóstoles, todos judíos, para llevar el mensaje de salvación del reino de Dios. El número 12 simbolizaba las 12 tribus de Israel. Los apóstoles, personas comunes como pescadores y trabajadores del campo, acompañaron a Jesús en su misión evangelizadora, ayudándolo a poner los cimientos de su iglesia. Ok. 4. Pedro reconoce a Jesús como el Mesías prometido. Pedro, una figura trascendental en el cristianismo, reconoció a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió que esa revelación venía de Dios y según el Evangelio de Mateo 16, 18, 19, prometió darle a Pedro las llaves del reino de los cielos. Esta promesa es vista por los católicos como el inicio de la línea de sucesión papal. La resurrección de Jesús marca el inicio del cristianismo. La fe cristiana comenzó con la resurrección de Jesús. Este evento se difundió rápidamente por Jerusalén y el Imperio Romano, atrayendo tanto a seguidores como a no seguidores de Cristo. Ok. 6. Los apóstoles no profesaban una nueva religión. Durante los primeros años, el cristianismo era una rama del judaísmo y los seguidores de Jesús no buscaban establecer una nueva religión, Ojo. sino ofrecer un nuevo enfoque dentro del judaísmo. Ok. Sin embargo, la resistencia de algunos judíos a aceptar a Jesús como el Mesías provocó tensiones y eventualmente una separación. El cristianismo comienza a expandirse en Antioquía. Antioquía, en la actual Turquía, fue uno de los primeros lugares donde los gentiles fueron bautizados y donde el cristianismo se extendió más allá de las comunidades judías conservadoras. 8. A ver. Nacimiento de la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva comprende los primeros 3 siglos del cristianismo, un periodo de transformación que llevó a la fe a convertirse en una religión universal. 9.
el apóstol Pablo y la diferenciación del cristianismo del judaísmo. Pablo, una figura clave en el cristianismo, fue quien promovió las enseñanzas de Jesús entre los no judíos, despojándolas de los rasgos judíos. Ok. A ver. 10. Primer concilio de la Iglesia. El primer concilio de la Iglesia, celebrado alrededor del año 50 d.C., permitió que los gentiles estuvieran exentos de algunas leyes judías, apoyando la expansión del cristianismo más allá del judaísmo. Ok. 11. El cristianismo ya era una fe establecida para finales del siglo I. A pesar de la persecución, el cristianismo creció, y para finales del siglo I ya era una fe establecida en muchas regiones del Imperio Romano. 12. División de la Iglesia primitiva. A medida que el cristianismo se extendió entre los gentiles, comenzó a surgir una distinción entre el cristianismo judío y el cristianismo grecorromano. 13. Comunidades cristianas en el Imperio Romano. Para el año 100 d.C. ya había al menos 40 comunidades cristianas en el Imperio Romano, además de otras en Armenia, Irán e India. Ok. 14. San Pedro y la sucesión papal. Ojo. San Pedro, poco antes de morir en el 64 d.C., designó a Linus como su sucesor, iniciando así la línea ininterrumpida de papas hasta la actualidad. Pregunto, ¿es cierto? ¿Ustedes creen en la sucesión apostólica? Díganme en los comentarios. 15. Los lugares de culto en la iglesia primitiva. En la época apostólica, los cristianos se reunían en casas privadas para orar, y con el tiempo, las reuniones adoptaron una estructura que influyó en la forma en que se celebra la misa católica. 16. El término católico comienza a usarse en el siglo II. En los primeros 60 años, los cristianos se denominaban a sí mismos seguidores del camino. No fue hasta inicios del siglo II que el término católico comenzó a usarse para describir a los creyentes en las enseñanzas de Jesús. En el año 108, San Ignacio, discípulo directo de Juan y Pablo y el tercer obispo de Antioquía, escribió una carta en la que por primera vez acuñó el adjetivo católica para referirse a la iglesia. Dicen que fue en el año 107, pero vamos a ver. En un fragmento de esa carta dice: «Donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica». El término proviene del griego katolikos, que significa universal. San Ignacio lo utilizó en el siglo II para diferenciar las enseñanzas auténticas de Jesús de las que difundía el arrianismo, una doctrina que negaba la divinidad de Cristo. En un principio, los seguidores de Jesús no se autodenominaron cristianos. Este término fue atribuido a ellos con un matiz despectivo. Sin embargo, para algunas fuentes, ya en el año 110, los primeros cristianos se llamaban a sí mismos católicos, lo que en español se traduce como universales, reconociéndose como parte del cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia misma. El desarrollo de la jerarquía en la Iglesia. La jerarquía formal en la Iglesia comenzó a formarse en el siglo II. Para mediados de este siglo, los cristianos seguían predicando, a pesar de las persecuciones, y mientras esperaban la segunda venida de Jesús, las asambleas cristianas fueron organizándose institucionalmente al elegir y estructurar líderes. La iglesia primitiva ya era dirigida por obispos, y la intención era vivir como si ya se estuviera en el reino mientras esperaban a Cristo. El Edicto de Tolerancia de Galerio. Desde su aparición, los cristianos representaron una amenaza para la estabilidad del Imperio Romano debido a su negativa a pagar el impuesto judío y a jurar lealtad a la divinidad del emperador. Las persecuciones se intensificaron bajo el mandato del emperador Decio, pero en el reinado de Galieno lograron casi 40 años de tolerancia. Finalmente, en el año 313, el Edicto de Tolerancia de Galerio, también conocido como el Edicto de Nicomedia, puso fin a las persecuciones. El Edicto de Milán. En el año 313, el Edicto de Milán autorizó la libertad de culto en el Imperio Romano. La postura del emperador Constantino ante el cristianismo es controvertida según las fuentes. Algunos afirman que adoptó el cristianismo para contrarrestar las fragmentaciones del imperio, mientras que otros sostienen que su conversión fue más genuina. Aunque Constantino se bautizó poco antes de morir, el edicto no declaraba al cristianismo como religión oficial, pero sí respetaba la libertad de culto. El Concilio de Nicea. En el año 325, Constantino convocó el Concilio de Nicea, con el propósito de aclarar la naturaleza divina de Jesús, cuestionada por el presbítero Arrio de Alejandría. También buscaba resolver conflictos políticos, sociales y religiosos que amenazaban la estabilidad del imperio.
El concilio reafirmó la divinidad de Jesús y estableció leyes para la Iglesia, incluyendo la creación del Credo de Nicea. Ay. La primera Iglesia católica oficial. En el siglo IV, tras las persecuciones, se fundó oficialmente la primera Iglesia católica en Roma, San Juan de Letrán, un antiguo palacio cedido por Constantino al Papa como residencia oficial. Ok. La Basílica de San Pedro. Entre los años 326 y 333, Constantino ordenó la construcción de la Basílica de San Pedro sobre la tumba del apóstol Pedro. Esta construcción, que conmemoraba el martirio del primer papa, tardó más de 30 años en completarse y marcó el estilo arquitectónico del catolicismo. Wow, 30 años. El Edicto de Tesalónica. En el año 380, el emperador Teodosio Persno proclamó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano mediante el Edicto de Tesalónica, prohibiendo otras prácticas religiosas, especialmente el paganismo. El Concilio de Constantinopla. En el año 381, el emperador Teodosio convocó el primer concilio ecuménico de Constantinopla, con el fin de poner fin a la herejía macedonia y confirmar el credo de Nicea. Esto fortaleció aún más las bases del catolicismo. El Cisma de Oriente. En 1054, la Iglesia sufrió una gran fractura, conocida como el Cisma de Oriente. Ay. Este cisma, provocado por diferencias teológicas y políticas, resultó en la separación de la Iglesia ortodoxa de la Iglesia católica de Occidente. La llegada del catolicismo a América. Durante la conquista de América, la evangelización fue impulsada por los reyes católicos de Castilla. Entre 1492 y 1516, el catolicismo se expandió por América Central y México, de la mano de misioneros jesuitas. Ojo. La Reforma Protestante. En 1517, la Iglesia Católica enfrentó el cisma de la Reforma Protestante, liderado por Martín Lutero, quien denunció la venta de indulgencias y otras prácticas de la Iglesia. Lutero fue excomulgado y surgió la primera gran iglesia protestante, lo que también impulsó una renovación en la Iglesia Católica. Enrique VIII y la Iglesia Anglicana. En la década de 1530, Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica al no recibir la aprobación del Papa para anular su matrimonio. Esto dio lugar a la creación de la Iglesia Anglicana, donde el monarca se convirtió en su máxima autoridad. Ay. El Concilio de Trento. Entre 1545 y 1563, el Concilio de Trento reafirmó la autoridad de la Iglesia Católica y respondió a las críticas de la Reforma Protestante, sentando las bases para la Contrarreforma. La supremacía de la Iglesia de Roma, la supremacía de la Iglesia Católica Romana, está fundamentada en la figura del Papa, sucesor de San Pedro. Esta supremacía ha sido reconocida por importantes figuras de la Iglesia primitiva, como Ireneo de León y Eusebio de Cesarea. Conclusión. Ay. No es fácil determinar en qué momento exacto el catolicismo se separa claramente del cristianismo, ya que hay muchos momentos clave que lo definen. No entendí, al final no entendí. Señores, díganme qué opinan ustedes de esto. ¿Qué opina usted? Nos vemos en el próximo video. Fe Histórica.